Sí, sí. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios es bueno? ¿Ves qué importante es sacarlo de adentro? Con ese agradecimiento. Yo no sé qué sentiste en adoración. Siento que es algo más que sentir. Sentir muchas veces es el resultado de algo bien profundo. Amén. Pero en mi espíritu es como, Señor, gracias por la adoración, gracias porque tú eres fiel y tú no cambias. Es que estaba comentando con Mark el día de ayer en su casa acerca del amor de Dios. Y le digo, Mark, es bien difícil explicar el amor de Dios, pero qué hermoso estar enamorado. Qué hermoso estar enamorado. No se compara ese amor a nadie, a nadie, a nadie. Aún en los casados, cuando se casan, hasta que la muerte los separe. Pero en Cristo nada nos puede separar, amén. Gloria, hoy es noche de testimonios. Así que prepárate porque te voy a mandar a llamar por nombre. Hermana fulana, hermano fulano, venga. Deme su escritura del día. ¿Qué le habló el Señor en este día? Así, yo me acuerdo de mi maestra de ciencias naturales cuando estaba en la secundaria. Ay, esa maestra, hasta nunca se me olvidó su nombre, maestra Berta. Nombre tremenda esta maestra. Nos temblaban los pies cuando llegaba. Amén. Entraba y a ver, todos de pie, rápido. Y nos quería como soldadito ese examen oral. Rápido examen oral, y ahí estamos. Ya estamos estudiando antes de cada clase para si nos agarraba de sorpresa. Pero cómo aprendimos con esa maestra. Amén. Y a veces su actitud y su forma de exigir nos hizo meternos más en los libros y estudiar más, y aprendimos mucho con ella. Así de que no lo voy a hacer como la maestra, llamarlos de sorpresa, que sería buenísimo, amén. Sería buenísimo. Abre tu Biblia rapidito en Hechos capítulo 8. Hoy es noche de testimonios y quiero compartirte un poco de este gran hombre de Dios llamado Pablo, el apóstol Pablo. Es uno de los hombres tan usados por Dios, que fue tan usado por Dios, que escribió más de la mayoría del Nuevo Testamento. Y en Hechos nos relata su historia. Fíjate parte de su historia, pero su conversión está en el capítulo 9. Todos ya conocemos su conversión. Su nombre anterior era Saulo de Tarso, y de hecho él consintió en la muerte de Esteban. ¿Cuántos recuerdan la muerte de Esteban? Uno de los diáconos. Esteban fue uno de los diáconos que fue muerto apedreado por predicar el evangelio, y vemos Esteban, un hombre de Dios. Si te fijas en el capítulo, vamos a ver no voy a ser muy extenso, va a ser breve porque hay dos hermanos que van a venir a compartirnos un testimonio. Pero aquí en el capítulo 8, ya empieza a hablar de Saulo. Dice versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. ¿Ok? Saulo es el apóstol Pablo antes de su conversión. Él era una persona de influencia que buscaba cartas para órdenes de saqueo, para entrar a las iglesias y sacar a los cristianos y llevárselos a la cárcel. Era una persona con mucha influencia, pero nunca sabía que iba a ser tocado por el Señor, iba a ser enviado a predicar el evangelio y a ser uno de los grandes apóstoles en aquel tiempo. Amén. Y si te fijas en el capítulo 7, versículo 60, capítulo 7 de Hechos, versículo 60, está hablando sobre Esteban. No habla sobre Esteban, pero quiero que veas el corazón de Esteban y cómo ni aún eso no le tocó el corazón a Pablo. Dice versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz. ¿De quién está hablando? ¿Recuerda? Esteban. A gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Esteban.
Ahí fueron las últimas palabras de Esteban cuando murió apedreado. ¿Te imaginas la escena de un hombre de Dios que se estaba defendiendo por medio de la palabra del Señor y las autoridades no le creían y aún así murió apedreado? Pero fíjate, el apóstol Pablo, cómo era su corazón podría decirlo duro, un corazón que estaba en contra de los cristianos. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí dice, y Saulo consentía en su muerte. En otras palabras, Saulo dio su aprobación en la muerte de Esteban. ¿Te imaginas cómo era el corazón del apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo antes de su conversión? Que consintió la muerte de Esteban. No le dolió, no sintió remordimiento. Dice que consintió, o sea, dio su aprobación a la muerte de Esteban. Pero un hombre tan inteligente, un hombre con tanta educación y con tanta influencia, fíjate lo que Dios hace. Y te estoy comentando algo que ya sabes, pero yo quiero que entiendas lo que Dios hace en la vida de cada persona. Amén. Dice en el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Recuerda, es el apóstol Pablo, Saulo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De qué hombres y mujeres está hablando? Cristianos, que estaba en contra de los cristianos. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si te fijas, está en rojo. Saulo, es Dios hablando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De allí empieza el cambio en la vida de Pablo. Y más adelante vas a ver cuando Ananías pone las manos sobre él, etcétera, y recobra la vista. Puedes verlo en tu casa. Pero de aquí en adelante, del capítulo en adelante, son las maravillas y lo que hizo el apóstol Pablo. Un hombre de Dios, un hombre entregado a la predicación. Yo me pongo a pensar hoy en día, si existirá algún apóstol Pablo, si existirá alguna persona como él, metida en la palabra, con aquella hambre, aquella sed, después de lo que era y después cuando fue convertido a Cristo, cómo Dios lo usó. Todos somos milagro de Dios, todos tenemos un testimonio. Y mira, no quiero que pienses que tenemos que tener un fuerte testimonio. ¿Han conocido gente con fuerte testimonio? ¿Sí? Yo he conocido gente con fuerte testimonio. Yo he conocido gente que estuvo en drogas, que estuvo en alcohol, que estuvo, no sé, fue tan violento y lastimó tanta gente y cómo Dios cambió sus vidas. Pero no tiene que ser un testimonio como ese. Todos somos un testimonio, porque en algún tiempo estábamos sin Cristo, separados de Dios, separados del mundo. Amén.